Buenas noches, profesor. Nosotros somos el equipo conformado por Jara González Pedro, Martínez Ortiz Mari Carmen, Matus Toledo Ronnie, Montalvo Gómez Heidi Yesemi, Reyes Hernández Alma Paola. Nosotros le vamos a presentar la investigación de la unidad 3 llamada circuitos combinacionales. A continuación, mis compañeros van a explicar un poco sobre los subtemas de este tema. El 3.3, simulación de los circuitos combinacionales. Los circuitos combinacionales son aquellos que no tienen en cuenta la variable tiempo. Están formados por combinaciones de puertas lógicas. Como muy bien dice, cualquier función lógica se puede implementar usando estas puertas. Es decir, se puede construir un circuito que se comporte como la función. Es decir, estos circuitos están formados por combinaciones de puertas lógicas, que es aquel estado actual de la combinación de las entradas lógicas que decide la salida. El término lógica combinacional significa la combinación de dos o más puertas lógicas para formar una función requerida donde la salida en un momento dado depende de solo la entrada. Las puertas lógicas son los bloques de construcción fundamentales de un circuito combinacional. Mediante el uso de combinaciones de puertas lógicas se pueden implementar circuitos combinacionales más complejos como los multiplexores y demultiplexores que veremos a continuación. Podemos ver en el diagrama los circuitos lógicos combinacionales se dividen en tres, que son las funciones lógicas y aritméticas. Estas son las operaciones aritméticas, pues son una de las principales funcionalidades de la mayoría de las computadoras y calculadoras. Estas operaciones son realizadas por las compuertas lógicas o simplemente circuitos combinacionales que combinan las varias compuertas lógicas para realizar una función requerida. Esos son los sumadores, los subtractores, comparadores, PLDs, etc. La otra son transmisión de datos. Los circuitos combinacionales más utilizados son los multiplexores y demultiplexores. Estos se utilizan en aplicaciones de selección de datos, conversión en paralelo en serie y enrutamiento de datos en sistemas digitales. Los convertidores de código, en algunas de sus aplicaciones es necesario interconectar dos bloques digitales de diferentes sistemas de codificación. Entonces se usa un circuito de conversión entre dichos circuitos para convertir la información. Estos convertidores son del código binario a código Gray a binario, etcétera. Bueno, en la metodología del diseño tenemos que es enunciar el problema, que es tratar de muestra qué es lo que requiere el problema. Luego tenemos lo que es determinar el número requerido de variables de entrada y el número requerido de variables de salida. Es decir, pues nuestras entradas y salidas tenemos que determinarlas. Y luego asignar las letras a las variables de entradas y a la salida. Como podemos ver en la imagen, A, B, C, D, E y Z, ¿no? Como un ejemplo. Deducir la tabla de verdad que define las relaciones entre las salidas y las entradas. También tenemos que obtener las funciones de Boole simplificadas utilizando el álgebra de Boole o mapas de Carnot para cada salida. También tenemos lo que es dibujar el diagrama lógico y el diagrama eléctrico. Siguiente. En el procedimiento de circuitos combinacionales, para n variables de entradas hay dos n combinacionales posibles de los valores binarios de entrada. Para cada combinación posible de entrada hay una y solo una combinación de salida posible. Bueno, un circuito combinacional puede describirse por m funciones de Boole y cada salida se expresa en términos de n variables de entrada. Bueno, ahora continuamos con un pequeño ejemplo, en el cual tenemos el siguiente circuito. En este circuito nos muestra que al menos tenemos tres entradas
Y esta combinación de circuitos de estas compuertas por las cuales nos va a permitir hacer lo siguiente. Podemos arrancar nuestra simulación y podemos aquí mover incluso todas las combinaciones que tengamos. Tenemos nuestra 00, vamos a poner estos valores y así. Pero por cómo está diseñado el circuito, y aquí como nos explica nuestra pequeña tabla de verdad, solo es posible que este LED se encienda a partir de que estén nuestras dos entradas de A y en este caso B encendidas y la entrada C esté apagada. Solo en ese caso es el único donde nos indica que este LED, o sea, esta parte X, nuestra salida va a estar encendido. Como ven, nuestro LED cambió en blanco y esto nos muestra que al menos esta combinación de compuertas nos indica que solo y solo si esa única configuración nos va a permitir que tengamos un proceso. Bueno, en esa salida nos salga esto. Ok, pasemos con otro ejemplo un poquito más complejo, en el cual tenemos ahora esta configuración de entradas y si arrancamos nuestro simulador, nos va a indicar que ahora, a diferencia del anterior, tenemos diferentes combinaciones por las cuales nuestro LED o nuestro proceso de salida se va a encender. Donde, por ejemplo, incluso aquí en la configuración de donde nuestra entrada A, B y C están en 0, nos indica que aquí nuestra salida igual va a encender nuestro LED, por lo que aquí enciende. Incluso si encendemos el LED C, la entrada C, perdón, se mantiene. Eso sí, solo si tuviéramos casos como el siguiente, donde tenemos A y C apagados, pero B encendido, en este caso se apaga. Bueno, eso nos indica que al menos podemos combinar de diferentes maneras nuestras compuertas lógicas y así tener resultados distintos, o al menos que nos dé o nos permita tener ciertas entradas o ciertas salidas que no sean eficientes dependiendo del caso que queramos trabajar o el proceso que se quiera resolver. Muy bien, haciendo un poco más de énfasis en los circuitos, tenemos circuitos denominados multiplexores. Bueno, en este tipo de circuitos, que es un circuito combinacional, van a entrar diversos canales de datos, pero solamente uno de esos datos, el que sea seleccionado, va a conmutar para que se presente como una salida. La siguiente, por favor. Podemos tener multiplexores con una entrada de selección, como podemos observar en las imágenes de la derecha. Tenemos denominado con la letra S la entrada de selección y denominados con I0 y I1 las entradas, así como también denominadas con la letra F la salida. En la diapositiva posterior les voy a explicar más a detalle a qué se refieren estas dos entradas. Bueno, continuando, se dice que cuando tenemos un multiplexor con una sola entrada de selección, las entradas solamente van a poder seleccionarse entre dos entradas de datos, que pueden ser 0 o pueden ser 1. En cambio, cuando tenemos dos entradas de selección, ya sean 2 o más de 2, las entradas de datos pueden ser 01, 0001 o las que se tengan en la tabla booleana. Siguiente, por favor. Bueno, aquí para detallar más lo que estaba explicando anteriormente, tenemos nuestra tabla booleana con los valores que han sido asignados dependiendo del circuito que se quiere presentar. Tenemos nuestro multiplexor, tenemos denominado con la letra S1 y S0 las entradas de selección y con I0 hasta I3 las entradas. Cuando nosotros tengamos en las entradas de selección denominadas por la letra S 0 y 0, vamos a tener una salida que va a ser la I0. Es decir, que nuestras I van a ser nuestros canales y cada canal va a estar denominada por las entradas, que tienen sus respectivos valores, como podemos ver en la tabla, que serían 00, 01, 10 y 11. Asimismo, a través de la conmutación y dependiendo de lo que se quiera seleccionar y lo que se vaya poniendo como entrada de selección, va a ser seleccionada cada canal. Es decir, que se va a seleccionar solamente una salida, que es la que sale, vaya la redundancia, por la letra I. Asimismo, del lado derecho tenemos el circuito como tal, que es exactamente lo mismo. Tenemos los canales S1 y S0 y tenemos los respectivos canales. Perdón, las S son entradas. En los canales tenemos primeramente en la parte de arriba I3, que como podemos observar en la tabla es entrada 1, 1 y efectivamente podemos ver que las líneas no tienen negación, por lo tanto sí son 1, 1.
En el siguiente tenemos el canal 1 sub 2 y las entradas van a ser 1, 0 y podemos observar que efectivamente es 1 y la negación 0. Asimismo va a ser para todos los canales y finalmente solamente vamos a tener una sola señal de salida, que es la letra I. Siguiente, por favor. Ok, yo les voy a hablar sobre los desmultiplexores. Estos en la electrónica digital nos dice que es un circuito combinacional que tiene una entrada de información de datos y entradas de un control y que suelen servir para seleccionar el número de entradas y salidas por las entradas por las que salen los datos, presentando así un diagrama. Esto se consigue aplicando que las entradas de control y la combinación binaria corresponde a la salida que se desea seleccionar. Por ejemplo, si queremos que la información que tenemos de la entrada D salga por la salida S sub 4, en la entrada de control se tiene que poner de acuerdo con el peso de la misma, que es el valor de 100, que es el 4 binario. En el campo de las telecomunicaciones, el multiplexor es un dispositivo que puede recibir a través de un medio de transmisión compartiendo una señal compleja y multiplexada y separando las distintas señales integrales de la misma, encaminándolas a las mismas entradas correspondientes. La señal compleja puede ser un tanto analógica como digital y estar multiplexada en cualquiera de las distintas formas posibles por cada una de ellas. El desmultiplexor es un circuito combinacional que, aunque como su función básica es la que ya se explicó, puede utilizarse en muchos casos como un decodificador y adaptar cualquiera de las funciones que un decodificador realiza. En la aplicación muy práctica de los multidesplexores que son utilizados como decodificadores que son combinados con una puerta NO-Y a una NA y son de una generación de funciones lógicas, de modo que si la función lógica es F igual a sub 3, las salidas correspondientes de los lógicos se conectarían a una puerta N0Y. Y en este caso, las entradas de información se pueden utilizar como entrada inhíbrida, manteniendo un 0 lógico y subiendo a la 1. Y cuando queremos inhibir la generación de la función de estas mismas, hay diferentes tipos de multiplexores con salidas de 2, 4 y 8. Y se tiene que tener en cuenta que se tratan de salidas y no entradas de un multidesplexor.